Boom. Hola, bienvenidos a Control Remoto, a nuestro cuarto capítulo de Control Remoto. Eh, con ustedes Leandro, Cabo, Pablo y yo, Diego. Y bueno, hoy vamos a seguir como habíamos hablado con el capítulo 3 y 4 de Midnight Gospel. La idea es seguir haciendo esto, como cada 15 días volver a Midnight Gospel y hacer como de 2 pares de capítulos, ¿no? Entonces, en este caso nos tocó el 3 y el 4. Y bueno, siempre hemos querido como encontrar textos que acompañen las cosas, los materiales que vemos y en general como trazar una línea clara de a dónde vamos y como conceptos específicos. Hoy no. Hoy estamos un poco desorganizados. Entonces teníamos un texto sobre la interpretación del perdón en Zizek que él toma de Hegel, otro texto sobre la hospitalidad en Derrida y un texto de Zizek sobre la crisis en Grecia. Pero pues no son muy rigurosos y no vamos a hacer un análisis demasiado detallado de los textos. Vamos a enfocar en los capítulos y lo que podamos tomar de esos textos, pues lo tomaremos. Así que le doy la palabra a quien la quiera tomar. Bueno, venga. Vamos a empezar si alguna rigurosidad podemos tener, es la lineal de cómo sucede la trama de los capítulos, ¿no? Creo que de ahí sí tenemos un montón para diseccionar y ir de a poquito. Sobre todo porque un poco este ejercicio tiene que ver con hacer una pausa con todo lo que se puede ver y dar a la hora de espectar Midnight Gospel y poder hablar al respecto, ¿no? Ya que es una serie llena de información y de contenido, creo que está bueno hacer como esta clase de ejercicios donde le respondemos un poco al contenido netflixero, televisivo, y le decimos qué pensamos al respecto. Entonces, se trata de eso. Y el tercer capítulo en Midnight Gospel empieza con... Ah, bueno, ayúdenme un poquito, porque de hecho empieza con algo relacionado al mundo como externo a las simulaciones, ¿no? Ah, con lo de Algo que tiene que ver... Daniel Hoops. Sí. Claro, claro, claro. Este chiste de qué va a tratar el capítulo, que es contado a Daniel Hoops, Ajá. que se acaba de suscribir Claro, al canal de Clancy. y Daniel Hoops quiere un helado y entonces ese es como el motivo, el primer motivo del viaje que hace Clancy. Eh, Que de hecho también más adelante nos va a dar de qué hablar, ¿no? Porque es como un gesto muy tierno de parte de Clancy, querer ayudar a este seguidor, lo que él está, es como, es como una especie de acercarse a atender una red de relaciones más allá del asunto mediático, social, de seguir y ya, como llevarlo un paso más allá, como ponerle algo de sustancia a estos seguimientos, como crear amistades. Y también se nos revela un poco de esto, ¿no? Como de cómo Clancy está solo, quiere estar, y está buscando cómo hacerlo. Y esto también le podría dar como una explicación de por qué realiza sus entrevistas. De hecho, para mí como que ya a partir de este capítulo y el cuarto, o sea, el tercero y el cuarto, ya se empieza a notar como una realización audiovisual, ¿no? Y como ciertas pautas de dirección o de la trama, así que en el primero, o sea, yo por ejemplo no sabía que era podcast, pero en el primero como que sí era muy raro porque no funcionaba como una serie, y ahora ya está empezando a funcionar. Y lo loco es que ha dado vuelta la tortilla, como que ha empezado a usar secuencias o momentos del podcast
para evidenciarlo, pero como que ya se nota ya una puesta en escena, todo, ¿no? Sí, sí. Sí, este tercer capítulo es el primero en el que hay, bueno, sí, creo que sí, o si mal no recuerdo, es el primero donde ya hay como interacciones, pues, que suceden en la imagen y el sonido, pues, o sea, el tipo este que vende gatos a cambio de la pieza esta. O sea, todo ese diálogo que tienen ellos dos, o sea, no Clancy, sino el entrevistado y el vendedor este, que negocian no sé cuántos gatos, no sé qué, es el primer momento en toda la serie en el que hay pues eso, como una conversación que sucede más en el universo eh, pues sí, de la imagen que en el del podcast, por así decirlo. Más como de la Podríamos serie, de la decir, diégesis de la serie más que del podcast. podríamos decir un momento de unión de las dos líneas narrativas, como si veníamos con una línea narrativa que sucedía en lo auditivo y otra que sucede en lo visual. Este momento al que tú te refieres sería como la primera unión, ¿no? La primera convergencia de estas dos narraciones. Es que yo, Este, bueno, sí, sí, pero no, y que sí, a mí me parece que lo que yo mencionaba la última vez sobre Midnight Gospel, sobre cómo una adaptación un poco fallida en relación de pensar que es una adaptación de un podcast a una serie televisiva, creo que conforme va como tomando velocidad la parte de la serie, estas problemáticas de la adaptación como que se van lijando, ¿no? Como que cada vez que pasan estas cosas donde dices, ah, bueno, ok, acá hay un claro momento de unión, empieza a cobrar sentido la adaptación o la serie en sí. Yo lo noté más en el cuarto capítulo, ¿no? Con la chica que le dice, eh, puedo decir fuck. sí, Ese momento me parece como sí, sí. muy rico porque también tiene que ver como con esta mezcla de la ficción y la realidad en una animación, etcétera. Ya, por ahora cedo la palabra. Después, después la vuelvo a tomar. Eh, Creo que estamos pensando los capítulos como si fueran algo dividido, como algo más categórico de lo que realmente deberíamos de pensarlo. Creo que están planeados, sí, para poderse ver de capítulo en capítulo, pero no podemos dejar de pensar que ya es el formato Netflix en el cual salen los 8 capítulos el mismo día y que desde antes de empezar a dibujar el primer capítulo ya terminaron de maquetar los 8 capítulos. Entonces, la administración de la información a mí me parece completamente espectacular. Como en el primer capítulo solo te dan el marco de Clancy metiéndose a la máquina y saliendo de ella, ¿no? Y al final los créditos con el podcast y la musiquita como que él la crea. Y ya en el segundo, y como en el segundo es en el que Clancy te dice que le pidió dinero a la hermana. Y entonces ahí ya tienes un poquito más de intro y se va desenvolviendo la historia ficcional del mundo de Clancy con la de sus realidades virtuales en los otros mundos. Y al mismo tiempo, al final del capítulo 2 fue que le dijeron, ah, bueno, hasta luego, David. Y dice, David, ¿quién es David? ¿No? Que habíamos dicho eso la vez pasada, como algo que quedó un poco de la entrevista y que la persona que es la que está Duncan, dibujando, perdón, Duncan, Duncan. sí, perdón, sí. Yo dije, Y él, que es ¿Quién es parte del David? proyecto, puede añadirle en el estudio un Duncan. ¿Quién es Duncan? Pero todavía no implicaba que los entrevistados modificaran su discurso como si ahora. Y entonces sí se da ese punto de sincronía ahora entre las entrevistas viejas de un pasado desconocido y puramente sonoras con lo visual y lo dibujado y lo meramente ficcional, como que justamente sí se dio el punto. Escuché una entrevista con el mago y dice efectivamente que la primera vez que trabajó con Duncan, que fue al podcast,
se la pasó muy bien y le gustó mucho el trabajo y que se quedó pensando en Duncan. Y la segunda vez le dijo que ya iban a hacer estas animaciones, entonces le dijo que sí, que le encantaría participar. Entonces sí, ya hay algo como de participar y creo que se vuelve algo muy importante para pensar al personaje del mago y para poder separar al mago como la persona y el entrevistado en los podcasts y en la serie que se convierte en esta persona que pues termina aventando a las otras piedras y mostrándose a alguien pues muy, muy sumergido en su propio egocentrismo, pero ya es el personaje, ya no es Sí, una sí. copia o una crítica a la persona que fue la del podcast. Sí. Entonces, como que hay un punto en el que se juntan y al mismo tiempo, al juntarse, se cruzan para entrar en una ficción mucho más potente. Sí, incluso a mí me pasa que a veces cuando escucho, pues la parte más, o sea, como, no sé, comparo el personaje de Clancy de las primeras partes, de este muchacho irresponsable y que le vale verga todo y no actualiza la computadora y no le pone un antivirus. Y luego lo escuchas al Duncan Trussell de las entrevistas y pues es un tipo como muy distinto, o sea, como que no suena a un niño irresponsable. Como que los dos personajes están jugando todo el tiempo. Y como con mucha intención de pronto como desmentir a lo que se está diciendo, ¿no? O sea, como que, sobre todo como siento que yo que todo lo que agregan después, digamos, como de las historias de la serie, sirven como un poco para desolemnizar estos temas, pues de espiritualidad, ¿no? O sea, como para no quedar como un mamón, yo siento, como que eso me parece muy chido, que dice, bueno, si en las pláticas voy a ser súper profundo y espiritual, en el personaje voy a ser un niño berrinchudo. Sí, es como si fuera que el personaje de, o sea, como que a través de Clancy, Duncan hace un personaje como con su personaje, ¿no? O sea, como el resultado de Clancy es como la idea del personaje en esta serie, en realidad es como fusionado con el personaje de Duncan en el podcast, digamos, ¿no? O sea, como que yo sí siento que hay algo, o sea, yo no he escuchado mucho el podcast, pero sí lo he escuchado un par de veces y siento que tiene como algo de, ya en su, tipo en su tono así de hablar y como que iba entendiendo también por el inglés, que como como que de hecho igual lo hemos nombrado acá, ¿no? También creo que Pablo lo ha dicho como esto de ser de Los Ángeles y tener una vida súper cool y como que hablar desde ese lugar. Como que a través de en Midnight Gospel yo siento que un poco también pone como eso, como en relación, como asumiéndose, o sea, Clancy, digamos, es como súper ingenuo también como con el mundo, ¿no? O sea, y con el, no sé, ya estoy medio perdido, pero, se entiende como lo que quiero decir, que, o sea, justamente de eso que se cruza, que decimos Gabo, ¿no? Entre la ficción y como la ficción esa, o sea, como el podcast y la ficción, está ese personaje, ¿no? Que es como un niño irresponsable, pero no es solo un niño irresponsable, ¿no? O sea, como que tiene ese agregado que me parece que tiene que ver con el podcast en sí, con esos extractos del podcast, ¿no? Por ejemplo, el momento en el capítulo 4, ¿no? Que dice, eh, para toda la gente que nos está escuchando, y de ahí dice algo, como no dice algo, pero como que justamente ese tipo de detalle, ¿no? O eso del, puedo decir fact, como que evidencia ese uso del podcast ya, ¿no? O sea, no es que el podcast, tipo, los inspira para hacer ese trabajo, sino más bien que lo usan el podcast como si fuera material con contenido, digamos. Pablo, ¿tú qué Sí. decías? Este, yo quería tomar dos cosas que habían dicho, que era como esta mención a cómo es
un irresponsable que no le ha puesto el antivirus, para hablar de cómo se construye este arco narrativo que abarca toda la serie, ¿no? Porque acá en el principio del tercer episodio aparece esta cuestión que se va a retomar en los capítulos posteriores para conectar con lo que habías dicho tú, Gabo, de cómo estos formatos de Netflix donde sacan los 8 episodios juntos, ya de, de cómo funcionan las series hoy en día, ¿no? De cómo se tienen que construir eso, los arcos narrativos o eh, los enganches entre capítulos, que por ahí es muy diferente a lo que hacían las viejas series de larga duración, donde tenían como básicamente episodios unitarios y alguno que otro elemento que trasciende, ¿no? Estoy pensando como en pues Friends o Cheers o algunas de estas como típicas sitcoms, eh, donde sí había algo serial, pero no era como eh, lo sustancioso. Siento que en estas nuevas series tienen como que están explorando otro formato, eh, donde resulta crucial la posibilidad de hacer un binge watching, de echar toda la serie de corrida y verla más como si fuera eh, una novela por episodios. Entonces, nada, como ese detalle de que esto que acá pasa como algo inadvertido, para nosotros que estamos como ya en la segunda vez que vemos la serie, podemos decir, ah, ok, esto que acá apenas menciona la computadora es algo importantísimo para un capítulo posterior. Sí, diga. Tienes que desbloquear tu... Me haces pensar en uno de los siguientes capítulos también, eh, y, y en un video que vi hace poco sobre Rick y Morty y Adventure Time. Y es sobre los capítulos, por ejemplo, Los Simpsons, que nunca pasa el tiempo, que siempre como que se mantienen en un eterno presente y nada varía, aunque muy poquitas cosas sí. Y, y los capítulos que sí son más seriales, ¿no? Como que hay las cosas cambian de capítulo y capítulo y lo que pasó en el anterior tiene algo que ver con el subsiguiente. Creo que ese es como uno de los problemas principales en las series hoy en día, como sobre todo en las series animadas, que tienen que decidir cómo van a ser y como que es un lugar en el cual pueden innovar. Entonces quizás podremos retomarlo en algún otro momento para ver cómo aquí las entrevistas y todos los viajes de alguna manera son episodios completamente aislados que no tienen nada que ver un viaje con otro, pero al mismo tiempo está el otro nivel que es el de él en la computadora y demás. Y también hay algo que la primera conversación podríamos pensar que se está continuando en la segunda conversación y que se continúa en la tercera conversación. Aunque las personas con las que hablas sean distintas, hay algo cuando ves la serie de que se está continuando, ¿no? O sea, no sé, que es quizás algo medio esquizofrénico en términos deleuzianos, pensando en que las conversaciones van para todos lados al mismo tiempo, pero igual hay algo orgánico ahí, como que se siente que va, que se continúa entre los capítulos. Y, Eh, para añadir otro factor a estos problemas de las series animadas, es normalmente es como una línea narrativa A, la principal, y después puede haber B, C, incluso D. uh-huh. Y parece que aquí en Midnight Gospel mantienen como la A, que es Clancy, y todo es Clancy, nada más. No como irnos a nadie más, siempre es Clancy. Pero lo que sí cambia es Clancy en qué nivel. Y entonces ahí como que pienso en lo que estaba diciendo Lean con Duncan haciendo el personaje del personaje. Y ahora es como Duncan y Clancy y se meten en el mundo virtual y adentro del mundo virtual
le suceden cosas que en el episodio de la meditación lo veremos, o en el de la muerte, que son como cápsulas adentro de las cápsulas. Y entonces hay como A, B, C, pero de otra clase de abecedario, ¿no? Dos cositas de lo que dijiste que me gustaría comentar. Lo del binge watching, yo justo me acuerdo que vi los primeros 3 capítulos, dos capítulos de corrido, o sea, cuando recién salió, 2 capítulos de corrido, y para el tercero dije, no, puta, espérate, esto como que sí requiere Totalmente. mucha Ujú, atención, o sea, ujú. no puedo hacerlo mientras estoy mandando mensajes en WhatsApp, o sea, eh, Ujú. no sé, que es muy densa, o sea, que es una serie muy difícil de ver, no sé. O sea, que creo que eso es lo chido, pero que es poco intuitiva. O sea, como que la ves y como que todo el tiempo está esta sensación de que hay algo que no está sucediendo como tendría que suceder. Lo digo en el buen sentido, o sea, que creo que eso es transgresor, no como una falta, ¿no? Eh, y lo otro, digo, estamos muy por todos lados, pero el capítulo de hoy, por eso se llama así, que Dios nos bendiga. Así Que es Dios nos así. bendiga. Que Dios nos bendiga. No, claro, que de Dan Harmon, de Rick and Morty. Dan Harmon es el creador de Rick and Ujú. Morty, muy amigo de Duncan Trussell, también creador de Community. Y en su podcast, que ese sí, así me lo eché todo religiosamente y es increíble. Y si pueden, si manejan bien el inglés, les recomiendo que vayan y escuchen Harmontown porque es maravilloso. Terminó hace como un año, pero hay 8 años de puras joyas. Y bueno, y en el podcast Dan Harmon dice, está hablando de Stranger Things, Dan Harmon, y dice, puta, eso no son series, eso son películas de 8 horas, o sea, que no, o sea, hay algo o sea, ese güey dice como el craft de hacer una serie como agarrar, o sea, sobre todo como lo que decías, ¿no? O sea, como Cheers o Friends, así. O sea, como así, como una cosa mínima a mover tantitito la trama, ¿no? O sea, como poquitititito, y como que pues, Dan Harmon dice, eso es pues una cosa que se está perdiendo, pues, que ya no va a existir. Y también me hace pensar en el caso opuesto, que sería el de Mariano Ginás, que se llama La Flor, que dura 14 horas, está dividida en no sé cuántas, o sea, 4 partes de, no sé, o sea, como tiene un montón de divisiones extrañas ahí al medio, como hecha para ver en cine, pero al mismo tiempo le podrías decir, eso no es una película, es una serie para ver en el cine. Este, como que ya todas esas barreras están rotas, ¿no? También pienso en el caso de eh, una serie que es así, como que se considera serie de Bruno Dumont, que se llama Petit Cancan, que yo la vi en el Festival de Cine de Buenos Aires. Sí. Y fueron 5 horas en una sala de cine viendo televisión. Entonces, como seguro que si a Mariano Ginás le dices que hizo una serie, te pega, básicamente. Sí, sí. No, y de hecho ese güey tiene, o sea, o sea, la vocación de la película es regresar al cine, a su carácter de Ujú. acontecimiento, y el güey es un mamón con las proyecciones, y como, o sea, es una película difícil de ver, pero, ay, se me olvidó lo que iba a decir. ¿De qué estás hablando antes? Perdón. Eh, Algo... pues La sí, de eso, No, película, como claro, de la también de serie. eso. Me iba a acordé comentar. de Luis Ospina, que en paz descanse, en una presentación de Todo comenzó por el fin en Buenos Aires. Mm. Y Todo comenzó por el fin, tiene, pues es una película larga, no me acuerdo cuántas horas son, pero como 4 o 5 horas. Y tiene muchos cortes, o sea, como capítulos, como capítulo Sí. 2, Caicedo, capítulo 3, Caliwood y la cocaína. Y él decía como, pues yo también, o sea, como que me Uy, siento qué más, peliculón, qué ganas de verla, ¿eh? Yo no la he visto. siento, es maravilloso verla. Está en Movie, de ¿No? hecho, si le pueden ver, Todo comenzó por el fin, ¿no te parece maravilloso? Malísima, malísima. Pues bueno, si tienes corazón, vela, si Ay, Lo no, bueno, conocí a Luis, me cayó muy bien, eh, detesté su película, ¿qué quieres que te diga? no, yo lo amo, Luis Espina. bueno, Pero bueno, pero él decía hasta ahí. que, eso, que se sentía con libertad de que de pronto se puede hacer una película larguísima y la gente le va a poner pausa. O sea, y no, ni siquiera estaba pensando en comercializarla como una serie
o hacer un nuevo release como serie, ¿no? Sino simplemente eso. O sea, pues saber que la gente la va a ver seguramente en su compu, aunque le está presentando en el cine. Él sabe que el fin de esa película va a ser la gente viendo en su compu y se siente más ligero. O sea, como esos intertítulos de alguna manera funcionan para que la gente sepa dónde poner pausa. Sí, esa es ¿Sabes? una cuestión bastante interesante. Y como también pienso en esto que tú decías de cómo Midnight Gospel no es una serie para ver con el celular en la mano, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo me encuentro haciendo eso todo el tiempo, ¿no? Pongo Community justo, que ya vi, para poder estar con el celular viendo memes al mismo tiempo. Sí. Y valoro mucho esto de Midnight Gospel, de requerir atención, y requiere mucha atención, y eso como un acto televisivo me parece riquísimo, y creo que es por eso que yo propuse que habláramos de eso, porque como que hace poquito leí esta frase de Groucho Marx que dice, eh, encuentro la televisión altamente educativa, cada vez que alguien la prende, me voy a otro cuarto y abro un libro, y de cómo a mí me enoja eso, ¿no? Como, porque yo siento que a mí la televisión me educó muchísimo y me hace saber sobre muchísimas cosas, porque, y tal vez no sé como eh, de literatura, pero sé de televisión. Ya, fue mi descarga. Decía, qué grande, yo te apoyo, pero primero quiero hacer un comentario antes de lo que está, cuando citaste La Flor y esta idea de como la extensión y lo televisivo y el cine, también pensaba en La Comuna, ¿no? La vieron así, La Comuna de París, Tenemos que meterla. Yo creo que es de lo próximo que me gustaría que habláramos. porque en relación a La Comuna de París de La de Peter Peter Watkins, Watkins, ¿no? Sí, yo la vi contigo, Tamayo. Sí, sí, sí. que es larguísima, tiene, de hecho, la misma película en sí se divide en dos capítulos, como de 6 horas o algo así, o sea, pero en dos capítulos, no me acuerdo cuánto es tanto, pero es bastante, o sea, como pensando en películas, o sea, pensando, por eso pensaba, ¿no? En La Flor, que dura, que La Flor 14 horas, ¿no? Y como Midnight Gospel, por ejemplo, ¿no? Diciendo esto que decía de que te requiere la atención, ¿no? Y que requiere que estés ahí leyendo, y encima es muy difícil porque si no sabes inglés, tenés que leer los subtítulos, y a su vez están pasando también un montón de detalles visuales que yo, por ejemplo, yo los 4 capítulos que vamos trabajando, los vi, no sé si a mucho, creo que a los últimos dos, hacia el 3 y 4 lo vi 3 veces. Y las 3 veces fue muy distinto porque me costaba mucho como realmente asimilarlo para poder, y de hecho del 3 el de la magia, nunca logré como meterme, introducirme justamente ahí en esa onda. Sí, hacer parte. Dices que no lograste introducirte como en la parte de la imagen, como en la narración que viene por la Como imagen. en el capítulo, a mí me costó muchísimo, como realmente seguirle el hilo, digamos. Y entonces, por ejemplo, con lo que decía esto, yo siento, yo la comuna me la eché completa en 2 días, o sea, en una parte y otra parte, y la verdad que era muy loco, o sea, igual no lo logré así directo porque necesitaba parar, ¿no? Pero como que me propuse hacerla como en una sentada, entre comillas, y pasaba lo mismo también, que era, necesitaba, o sea, necesitaba también estar muy atento y ver 2 horas, descansar un rato, tomar un café, no sé, volver, porque por otro lado era muy interesante todo, o sea, nunca perdía eso televisivo, de que algo está pasando, de que siempre está, o, no, o parece interesante o es interesante lo que está pasando. Y como por ejemplo con La Flor, que es una película larguísima, yo sí podía, o sea, la situación, supongo que la veo como Ginás, supongo que la habrá pensado y con todas las delicadezas del cine, sí me concentraría de otra manera, seguro, como con cualquier película. Pero viéndola en mi casa cuando la liberaron, sí o sea, sí no,
si no tenía esto de tener mi atención siempre, entonces yo sí veía memes en mi celular de pronto y pasaban, no sé, una escena hasta que me volvía como a enganchar. Y creo que a la larga esa no es una falla, o sea, no es un problema mío, el, volviendo con lo que decía Groucho Marx, ¿no? O sea, como no, como el no interesante, o ¿cómo sería? Como el ignorante, que ve el celular en vez de prestar atención como al arte o a la película, sino más bien creo que es un problema de él y de hacer una película en esos términos, esperando que la gente, o sea, como, o sea, no, no sé si de él, ¿no? De esa manera de ver el cine o el arte, esperando que la gente responda como a esos términos que también son términos muy como preestablecidos ya de cómo vincularnos con el arte. Entonces, yo valoro muchísimo, por ejemplo, de nuevo eso que vos y gospel, de decir, lograr tener mi atención y mi concentración por más de 20 minutos, lo cual es muchísimo, ¿no? A mí me gusta mucho, mucho la discusión que está surgiendo en este momento, que además creo que no teníamos planeada, sobre, sobre cómo se ven las cosas, ¿no? Yo soy fiel creyente de que no hay mal espectador, ¿no? O sea, por ejemplo, tú lo que decías, Leandro, ahorita, como de que no es culpa mía estar viendo el celular. Yo creo que no, o sea, que uno ve las cosas, o sea, la experiencia es ver las cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una frase de Negri, Andrés de Negri, cineasta y teórico argentino, profesor de todos nosotros, eh, viendo, no puta, no me acuerdo, creo que una película de Warhol o algo así, algo de cine experimental súper denso, súper difícil de ver. Y un compañero pregunta en la clase, como dice, es que yo no, o sea, como que no entiendo y me siento tonto porque estoy viendo la película, pero pues es la misma imagen del Empire State por 1000 años y como que mi cabeza se va a otro lado y entonces pienso en otra cosa y como que no estoy viendo la película. Y de Neil le dijo, eso es ver la película. O sea, esa distracción, ese momento donde tú te vas a otro lado, eso es parte de la experiencia de ver la película. Eh, no sé, pienso, por ejemplo, yo ahorita estoy terminando de ver Dark, de la cual no quiero hablar mucho, solo me parece un buen ejemplo porque está en alemán, entonces no puedo escucharla mientras me quedo dormida, ¿no? O sea, como con Community, por ejemplo. En Community, neta, es una radionovela, o sea, las sitcoms en general no pasan mucho en la imagen, todo está pasando por el audio y, o sea, si estás escuchando el audio y lo sigues, puedes perfectamente seguir la trama, pues, ¿no? O sea, como yo pienso, como, ¿qué cosas veo para quedarme dormido? Porque puedo cerrar los ojos y aún así seguirlas viendo. No sé, como que se me abre como un mundo de posibilidades, o sea, de una discusión en torno a cómo se ve, o sea, en términos concretos y materiales, cómo se ve una serie, que creo que esa es la maravilla de Mina 2, o sea, que sí está, este, pues llevando más lejos eso, ¿no? O sea, como que la experiencia de verlo sí es distinto a casi todo. Sí, incluso esto que hablaba sobre las distracciones, en Midnight Gospel resultan cruciales esas distracciones, porque la trama de la imagen tiene una continuidad tan rigurosa que yo me he visto con la necesidad de volver a ver un capítulo porque me distraje en una parte, faltó eso y me cortó esa continuidad. ¿Qué? Ahí va a hablar Gabo, Sí. ¿no? Bueno, sí, como la parte de la conversación que íbamos a tener sobre el capítulo. ¿Tú quieres? Pero no quiero regresar. Me acordé de algo que leí de Chantal Akerman, que para mí es lo más alto del cine, en donde te vas a la mierda en lugar de estar viendo la película. Y lo que leí fue que ella dice, es que no lo dice así obviamente, ¿no? Pero siento que si te metes al cine y ves una película de 2 horas y sales y dices, sale tiempo muy rápido, wow, te están robando el tiempo de tu vida. Entonces ella quería que salieras diciendo, Qué insoportable. Qué viví lentitud. 2 horas, esas 2 horas las viví, te dan más tiempo de vida de alguna manera.
Por otra parte, pienso en El caballo de Turín y no hay nada que te entretenga en este sentido de información, ni por el sonido y las conversaciones, ni por cambios en la imagen. En El caballo de Turín te puedes dormir media hora y despertarte y el caballo sigue sin salir de la cabaña, ¿no? Y Y siguen ellos siguen comiendo comiendo papas. papas. Y sin embargo, sí hay algo de la experiencia cinematográfica, aunque lo estés viendo en una televisión o en la computadora, que es otra cosa. Y Lean como que lo mencionó un poco por arriba, pero es eh, eh, las experiencias cinematográficas, ¿no? El qué es el cine o qué puede ser el cine y que se duplica la cuestión a qué puede ser una serie o qué es lo televisivo. Y creo que más que pensar en una cuestión definitiva y definitoria para estos medios, pues que se abren muchas y que según quién sea quien lo aborde y en qué momento, se puede convertir en una cosa increíble de una manera, aborrecible de otra o increíble de otras maneras, ¿no? Como en, sí, ya, next. No, pensaba. Este, bueno, Creo que ¿tú querías decir algo, Lean? sí, pero creo que ya me olvidé un poco, pero era algo de que. No, ya, Estamos bien hoy, creo que ¿no? me Hoy, olvidé igual. hoy estamos ¿Vos muy sueltos. tenés algo para decir de inmediato? Yo Sí, ves, pero quiero... justo porque no Sí, pero tenemos está... textos Ah, que ya pasar. sé que lo que yo quería ¿Estás? decir. Sí. Ah, De que, de cómo, o sea, de esto, de la experiencia de ver y cómo también hay como que, porque pensaba, por ejemplo, cuando vos estabas diciendo el ejemplo no sé cómo se pronuncia, Weberland, de Michael Snow, el no, pero no era Wavelength, que de leer, era Empire de Warhol. de bueno. Bueno, pero yo como que, o Pero sea, sí, ponele que sí. Sí. y como que decía, pero hay un punto también donde no es lo mismo esa experiencia de estás viendo y en realidad te vas como en algo, o sea, esas imágenes, no sé, ¿no? Ya sea auditivo o sea imágenes, ¿no? Te llevan a pensamiento o a cosas que de pronto se conectan o no, pero que te llevan a usar la cabeza a la experiencia de estás viendo y no es lo suficientemente como sé, algo y va a ver memes, ¿no? Aunque, por ejemplo, yo soy re defensor de ver memes, pero como, ¿qué pasa también con la lectura, por ejemplo? O a mí me pasa, como estar leyendo y de pronto sí, solo seguir como las palabras, pero el coso irme en un pensamiento o irme en el pensamiento de tengo ganas de irme a armar un porro, ¿no? Tengo ganas de comer unos churros, o sea, como en un pensamiento ordinario, digamos. Pero es que yo creo que esa distinción es muy, pues, académica y un poco... O sea, No sé, sí, o sea, pero yo creo que la distracción más ordinaria, más tengo hambre, quiero ir al baño, tengo comezón, forma parte de la experiencia cinematográfica. O sea, como que no me gusta nada la idea de pensarlo como... O sea, eso, no, creo que no se puede ver mal una película. sí, yo también, o sea, como que considero con voy, pero me sucede, ¿no? O sea, hay algo ahí como que igual y digo, o sea, cuando, por ejemplo, hace poco fue una retrospectiva ya ni me acuerdo el nombre, pero era como un chabón que había estudiado con Stan Brakhage, como que era ahí a mí, como medio, qué sé yo, entonces hacía cosas, había trabajado con él y entonces tenía toda una estética así muy Stan Brakhage, como Dogstar Man, así, ¿no? Y, y salir, igual eso el estar en el cine también le agrega ese toque, ¿no? Pero yo me acuerdo también de estar ahí y decir como, no sé, ya a la hora y media así, como, como no poder salir de esa experiencia,
pero no sentir esto que te digo de deseos de ir al baño o de pensar de qué voy a hacer después si me tomo una cerveza con el amigo que fui o no. Sí, yo siento que, no sé, justo más ahora que mencionas a Brakhage, me viene a la mente... No me gusta como no siento que no está. Sí, sí. No, perdón, también quiero aclarar que se está cortando un poco y así que disculpas a quien esté escuchando y a quien está hablando también por mi mal internet. Pero... claro, de Brakhage. Brakhage. Una peli que se llama justo The Act of Seeing with One's Eyes. El acto de ver con los propios ojos. Y es una película del, como pues ya Brakhage viejo, o sea, Brakhage, último Brakhage como de los 80s, forma parte de la trilogía de Detroit que hace y es sobre autopsias. O sea, son Sí, 50 sí, me minutos acuerdo. de que abren cuerpos, filman autopsias. Y pues es muy desagradable de ver, la verdad. Pero ya desde el título, allá, o sea, el acto de verlo con los propios ojos. Como... Esa es la obra, pues, ¿no? O sea, creo que en ese particular de Brakhage, la obra está en que tú lo estés viendo, no en la película en sí misma. O sea, la obra existe en el momento que la estás viendo, no en abstracto. Yo también ahora que dicen Brakhage, pienso, igual es abrir una línea para irse muy al carajo, pero como en cómo un poco el cine y la palabra cine está íntimamente ligada al material fotosensible. Y esto creo que se hace patente y evidente cuando uno ve algo de Brakhage en fílmico, porque la experiencia es completamente distinta. Creo que Brakhage, bueno, evidentemente trabaja con esto, con la materialidad de la imagen, con cómo esa materialidad tiene una significación ritual de en esto, que es el acto de ver una imagen en movimiento. Y nada, como que si yo tuviera que hacer una distinción entre cine y televisión, creo que lo partiría por ahí, como por esa materialidad. Y tomar la comuna, o sea, es muy loco que sí que no hayamos como traído a la comuna, estábamos hablando de cine y televisión, pero ahí está muy bien, increíblemente trabajado, así como la atención, las pausas también, o sea, cómo te lleva de pronto por momentos, como cuando queda el noticiero prendido, literal en tu casa, entonces estaban ahí, bueno, y pasan cosas así, pero que vos sabés que tranqui, ¿no? Y ya, luego, pum, así, arma así, ya después, durante 9, a ver, voy a buscar cuánto es, pero sí es mucho, estaría bueno decirlo, ¿no? Yo pensé que eran 5. Sí, pero igual no te preocupes que ya vamos a hablar, ya va a venir el episodio sobre la comuna de Watkins, porque tiene como toda esta parte, sí, como todo un argumento de la imagen televisiva. 343 minutos. Entre 60. 5 horas con 40, 6 por 5, 40, ¿no? No, es Sí. más larga, entonces está equivocado. No, sí es eso. Sí, es más de 6 horas. Ah, no, 5 horas son 300 Sí, son 6 minutos. horas. No, 5. Bueno, hacemos cine, no Entonces, matemáticas, claramente. perdón. Perdonen. No importa. A Bueno, todo pues sí. esto, hablaremos de los capítulos la próxima sesión ya, ¿no? O sea, No, estamos ahí. Yo creo que yo Claro que no, estamos yo ahí creo que adentro. esto Claro. ya fue cine, la experiencia cinematográfica, la experiencia Experiencia de Pero hablar eso, esto. pero eso es No, es que elementos de Midnight las Gospel, series.
condensa todo esto. Exacto, Pero hay- Por eso estamos eso es- hablando de Pero eso es los lo que gatitos estamos- son muy importantes. Está muy chido hablar de los Pues, gatitos. Venga, habla, pues. Gabo, Venga, pues, habla. hablemos de los gatitos. No, porque prefiero hablar, o sea, creo que es muy importante hablar de la película de Ginas que yo no he terminado de ver, Es que pero de la creo que haya otra de experiencia esto. que debe de ser. Si tenés algo para decirlo, dilo. Ah, Exacto, sí, ¿qué es esto de apología de lo no dicho y no sé qué? O sea, Pero los gatitos ya tienen siendo repetitivos, ¿no? Yo no. ¿Dónde más? ¿Qué otros gatitos viste? O sea, los que, bueno, no esos gatitos, pero son los que regalan, los que cambian. Los En intercambias. el capítulo 2. trueca. es su moneda Sí, vale. y su tripulación también. Con los gatos. Como que para mí, los gatitos y los niños, o sea, y todos los chiquitos tiernos, los little tiernos, como que juegan un papel ahí medio polémico, ¿no? Así, en la serie. Para todos nuestros oyentes, Leandro odia a los gatos. Entonces, Sí, claro. para que sepan, ¿no? Sí, hay que ¿De tomar de sus dónde argumentos viene? con Exacto. pinzas. Pero yo empecé a seguir a mí. ¿Es cierto eso, Leandro? ¿Tú Ya, dirías los que invito- odias a los gatos? Los invito a todos nuestros seguidores a que sigan la cuenta de Instagram de mi gata, ritagram.ar.mx, Porque es una gata hermosa. porque es una gata hermosa. Pero bueno, los gatitos, Gabo. No, ¿qué onda con...? No, yo quería hablar de la película de Ginás. Lo he pensado mucho, no la he visto, pero lo he pensado mucho. Dale. Pues, no es un yo poco... quiero hablar de Game of Thrones, que tampoco vi, pero tengo un chingo de Pero cosas quiero que decir al preguntarles, respecto. antes de ver la película, quiero preguntarles a ustedes, mis amigos eruditos, que lean. Perdón. Que cuando Gina escuche nuestro audio le digan, no, han hecho una crítica súper interesante de tu peli y va a escucharte a vos que va a decir, no le he visto. Va a decir, Pero yo no la vi por culpa de Ginás, no por culpa mía. Ah, sí, es cierto, pero además, ya vamos a caer en el territorio del chisme, pero estás hablando de esa vez que se canceló una proyección. Sí, del Ficunam, Dos ¿no? veces do- cancelaron, sí. Porque no La estaban las primera la cancelaron. condiciones. La A ver, primera cuenta tú porque la historia. el Yo sí vi la proyeccionista- flor, pero no estuve ahí. Pero esto no se trata de la flor, se trata del chisme de cuando no fue proyectada la flor. Pero justamente pensando en el chisme, de hecho, la flor Ya, no ya. es una película que trae el chisme adentro de sí misma. Entonces es como que estás viendo la filmografía de alguien y tienes una noción del tiempo como mucho más abierta del primer Bergman al Bergman intermedio, al último Bergman. Entonces te echas como 4 películas de Bergman seguidas y hay algo de cómo fueron cambiando sus actores y actrices y luego lees algo del chisme y luego ves una entrevista. No hay un poco de todo eso, pero condensado y como una pulpa de eso. Sí en la puede flor. ser, porque Porque si es así, es la gran experiencia cinematográfica. Pues eso es lo que eso es lo que Ginas quiere, o sea, definitivamente. Y Pero la pregunta es, ¿lo logra? yo sí viví esa experiencia. Yo lo vi en la sala Lugones en 3 días, son 3 noches seguidas, y fue una experiencia muy cabrona. Que seguramente si lo había visto, o sea, la verdad creo que me hubiera sido difícil verla en... Porque en ese sentido de frente al paso del tiempo, son pocas las películas que se ponen como en esa liga, ¿no? Pero puedo pensar en Boyhood, que es como los fracasos más grandes de oportunidades que he visto. A mí no me desagrada tanto, güey. Historia extraordinaria, ¿cuánto dura? yo creo que voy 3 como horas y 4 cuarto. horas. Sí. Estoy viendo que la comuna sí dura como 6 horas. Para mí se ha hecho larguísimo. Yo le sentí como, Como si fueran 60. te lo No, juro. Yo esa sí Me la- la vi como en 4 veces. O sea, cuatro pausas. Ajá. Sí, ¿no? Bueno, Porque yo me acuerdo Solaris de- me tardé como No me acuerdo. 6 Yo- meses en sí. verla. En ver el final. Sí, nunca llegaba al final. Sí, yo la vi en el cine, si no, no lo hubiera podido ver. Sí,
Sí, a mí la verdad me pasa mucho eso, como que necesito de la rigurosidad del cine, de la sala oscura y de la falta de respeto que implica sacar el teléfono para poder ver ciertas películas. Eh, y la falta de botón de pausa, porque si no me pongo Solaris y a los 20 minutos ya le puse pausa y ya estoy en otra. Y eso sí lo reconozco como una falencia de rigurosidad de mi parte, pero bueno, también es No, o sea, una cuestión epocal. creo que ya sería llevar Me amparo en que soy de la generación de la gente que hace eso. Sí. Yo también agregaría la variable, digamos, en esta discusión que estamos teniendo sobre formas de ver, la compañía. O sea, a mí me es mucho más fácil ver cosas Sí. densas con alguien más, porque hay un pudor de que no lo voy a poner pausa y me va a poner a jugar solitario, porque está esa otra persona que también está viendo la película, ¿no? Entonces, como que eso cambia mucho todo. Y en las salas de cine se da además la risa de pronto. Cuando alguien más se ríe, te es más fácil reírte y también te es más fácil reírte para que los otros se puedan reír. Como que se da ahí una especie de sinergia que está chida. Que de hecho esa es la razón por las que existen las pistas de risas, para suplir esa ausencia. Bueno, vamos con los gatitos. Pero espérate, ¿cuánto le falta? Porque esto ya se acabó, ya duró 1 hora. ¿Ya duró 1 hora? Pues sí, yo creo. Pues puede ser. 45 minutos debe ir. Bueno, brevemente, la hospitalidad... Ay, sí. Les cuento un poco y quizás nos podemos saltarlo a los gatitos y a la mujer de la rosa. Pero es que sí pasan cosas bien Pues chidas. dinos, ¿qué pasa? Tú siempre quieres que yo te diga y yo quiero que se discutan las cosas. Pero, a ver, lo primero que me llamó la atención, que siempre me ha llamado la atención, pero creo que desde la primera vez que vi la serie me llamó mucho la atención ahora, fue el mago, sobre todo creo que fue en el capítulo 3. El tipo viene hablándote de la iluminación y las corrientes espirituales orientales y las occidentales, mientras ves que primero que rescata un gato, el rescate se convierte en un tema de la serie. Primero, en el primer capítulo se rescata al presidente y se rescata a Clancy. En el segundo capítulo se rescata al hombre de carne solo para que se lo coman los moscos después. En el tercero se está rescatando al gatito solo para venderlo después. Porque después al gatito que acaban de rescatar lo venden y lo cambian por la mano mágica esta que todo lo empuja. Y en el cuarto rescatan al niño que después se convierte en bomba para hacer explotar a la bruja, que termina no siendo la misma persona, pero sí hay algo como del intercambio ahí que uno no termina de saber, del rescatar para intercambiar. Entonces, bueno, ahí hay un tema de la serie, pero ese no fue el que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención, ahorita te doy la palabra. Bueno, no, adelante. No, De una bueno, vez. no, es una breve interrupción sobre eso del intercambio, que hay muchos momentos de la serie que es cruel, o sea, que es culera. Por ejemplo, al final de este tercer capítulo de Daniel Hoops, que llega el papá mago y le empieza a pegar al vato. O sea, y la serie no hace nada con eso. O sea, Por recibir el sea, helado que le envió ajá, Clancy, además. Y Clancy dice como, ay, chale, güey. Y ya. O sea, no, Cerrar. como no sé, siento que también, o sea, eso, como que tiene ahí unos contrapuntos de acidez. Como eso, como que también, o sea, yo de pronto dije, ay, qué bonitos gatitos. Y luego cuando los venden es como, no mames. Regateando con los gatos, además. 4 gatos, más, me lo dejan 3. ¿Qué pasa con el bebé de la embarazada del primer capítulo? ¿Se acuerdan? Que rescatan una embarazada y quería... No me acuerdo de eso. Bebé. ¿Se lo comen los zombies también? No Sí, me ¿no? acuerdo. No me acuerdo. Sí, de pronto es cruel la serie. ¿Por qué decir que choca en el capítulo 4 contra la nave de los gatos? Porque ya viene fallando la máquina, que lo viene diciendo. No. Porque
Al final del capítulo 3, los gatos logran escapar de su planeta en destrucción. Como que se salvan. Y una nave como rodeada de una burbuja. Y al principio del 4 aparece la nave de los gatos. Pero según, yo no, o sea, me acuerdo como que aparecía la nave de los gatos y Clancy chocaba contra otra cosa que lo desviaba. Clancy le dice al simulador que lo mande a un lugar super nihilista en el cual hay orgías de muy distintos tipos Sí. y no sé qué, y la máquina le da un cuerpo que incluso puede gozar del placer de la Que muerte. tiene Como 8 penes y no sé qué. Sí, Ajá. como una flor, ¿cómo se llama? Un ramillete de genitales. Sí, y Clancy choca contra la nave de los gatos y se desvía, y así es como termina llegando al mundo de Poe. Entonces, Claro, como porque que, la nave de los gatos no debía estar ahí exacto. para el simulador. También hay algo como que la realidad virtual se deja de convertir, o sea, va pasando de lo virtual a un virtual un poco más actual. O sea, no es que salgas del capítulo o del programa y se quede como estaba o algo así, sino que varía, ¿no? O sea, los Yo lo gatos, interpreté, sí. Yo lo interpreté como si este generador de mundos eh, generara estos mundos dentro de un mismo universo. O sea, como esa aparición de los gatos nos da a entender que, claro, que no son como una infinidad de universos, sino que es el mismo, donde pueden estar los gatos y el planeta de las orgías. sí, eso sí, pero bueno, no, sí, pero sí. Pero ya se nos fue Tamayo y yo le estaba contando todos los problemas Lo que tenemos esperamos. para el Eh, Mientras tanto, hablamos. Mira, te doy mis opiniones sobre Game of Thrones. Serie que no vi, pero que puedo hablar un montón. Igual y pronto también Básicamente. podés, No, perdón, perdón. como No, ir ayúdame. hablando, ¿no? Sí hemos hablado, yo creo que sí hemos hablado dos capítulos hoy. O sea, tienen mucha información, podemos hablar del escuchar, podemos hablar del perdón, podemos hablar de la magia, ¿sí? Por Pues sí, de ejemplo, eso se la trata, según meditación yo. para la muerte o no, vamos. La meditación es una... Sí, sí lo es, pero también para la vida. Porque hay gente que lo dice, hay gente que dice que la meditación es una práctica para la muerte. Y sí lo es, sí. Sí, pero Sí, también de ahí a decir que la iluminación es solo el primer paso para Para conseguir un después cuerpo solar. poder entrar y salir claro, para construir un cuerpo solar que entra y sale. No sé ustedes, pero a mí me recordó un montón a los libros de Castañeda, las enseñanzas de Don Juan, esa onda, como de que los escuchas y dices como, acá hay algo que me da comezón. pero para mí Entonces, los de Don Juan tienen algo bueno que es como que sí es muy él, como diciendo lo que tiene ganas de decir. A mí lo que no me gusta, o sea, una de las críticas que yo le haría a Midnight Gospel es que como que él no es transparente con su amor a la meditación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿pero por qué es como que que no lo te dice parece? como si fuera que, como que, como que no, como que trata de poner como muy medio objetivamente el tema de la meditación o de la, digamos, como del bienestar o la salud mental. Así que, no sé, no se me ocurre como ejemplo ahora, la verdad, pero lo siento como en esa onda muy de eso, como un poco de la gente que medita, que te dice la meditación es buena, como si para el mundo, ¿no? O sea, no como que dice, para mí, a mí me ha hecho bien la meditación, ¿no? Sino como, yo siento que en la serie lo pone así como si fuera un mensaje subliminal, así digo.
Yo quería decir algo, pero Gabo, tú. No sé, o sea, yo creo que sí es Bueno, como explícito en su... ¿Qué? Perdón. No, yo sé que Gabo estaba pidiendo la palabra. No, Tamayo, pero ¿quién tiene? ¿Los coches de dónde salen? De Leandro. De Leandro. Ah, ok. ¿Quién vive al lado No, de una calle No transitada? salen del mío porque se escuchan el micrófono. Es que solo suena Es cuando que sí hablas, se güey. entran. O sea, justo como que hay algo del micrófono que se activa, o sea, pues, como cuando escuchan música. Bueno, O sea, ¿no son Bueno, coches reales? ya algo No, así. sí. no, sí son coches reales, ¿no? Ah, ok. O sea, Los proyecta desde aquí, desde su voz de pecho. No Puede sé, ser, no sé qué está puede pasando. ser, tiene un fractal de avenidas en su laringe. Oye, no, bueno, quería decir, bueno, o sea, justo como siguiendo lo que estaba diciendo Leandro, o sea, si no quisiera ser culero con Duncan Trussell, digo, más allá del podcast, más allá de la serie, en general su podcast y su onda y su espiritualidad y su búsqueda, pues es que sí, o sea, peca del New Age, lavar culpas, todo es individual, si yo medito todo está bien. Pero espérate. Déjame terminar. Por favor. Pues eso, ¿no? Digamos, o sea, la crítica de que... O sea, ¿ya de que esa terminaste? teoría... ¿O es eso? Di lo que Es quieras decir, broma, Gabo. perdón. No, perdón, nada más era broma. No, pues no sé, la verdad me perdí Y un en poco, esta güey. esquina, Me perdí un poco. Estás diciendo que peca de ser New Age. ¿Qué pecas en New Age? Pues sí, eso, ¿no? bueno, ok, contra algún... Discutamos bien. No, es que estoy de acuerdo. Justamente me pasó en este capítulo esto que dicen, que es como fishy, literalmente, ¿no? El pececito ahí, pues es... Mm, Hay pez encerrado en ese capítulo. Entonces como que habla como si conociera todo y como si fuera un erudito y hubiera hecho quién sabe Claro, y cuántas como si vidas hubiera tenido hubiera. varias vidas. Sí, y pues no, y su información tampoco suena como tal persona dice, o sea, no suena claro y citado No y tiene como bibliografía. sí, y entonces hay algo que pues hace ruido en lo que va diciendo. Pero al mismo tiempo, pues tenemos los problemas de Clancy, ¿no? Entonces, como esa diferencia entre que Clancy esté ignorando su realidad para meterse a conectarse, teniendo charlas profundas con cualquier persona que no esté en su realidad real, pues hay como algo que está roto. Entonces, justamente creo que el personaje encarna un conflicto que es lo que dices, del el problema New Age, pero es el personaje. O sea, como que es una autocrítica del mago incorporando este papel y de Duncan Trussell y de sus propios podcasts, lo que está operando en la serie, a lo largo de la A ver, serie. pero es como si yo hiciera una serie donde me ficcionalizo con un personaje que se llama Pedro, que es un huevón, y que no trabaja, y que casualmente tiene en común con su creador, que es un huevón que no trabaja. Es como, ¿dónde está la crítica, güey? Solo, solo me estoy retratando de una manera muy fidedigna. Para mí hay como, sí, no, para mí no hay nada crítico, para mí de hecho es como que sí le chupa un huevo, digamos. O sea, sí es como, que de pronto, si lo veo de otro lado, diría, bueno, que puede haber un trabajo autorretrativo, no se puede tener como un trabajo de su yo, lo que fuera, pero del lado que lo veo ahora, pero es como que está, o sea, para nada, es como muy descomprometido en el sentido que de pronto está bien igual, pero a mí no me gusta que eso, nomás, que es lo que quizás capaz que ni siquiera le están así, pero que yo lo puedo exteriorizar como una crítica o algo, una molestia a cuando escucho a alguien que habla de la meditación, como, como que no decir, la meditación me ha hecho bien a mí, ¿no? O sea, como decir, no sé, Yo asumir que siento, la meditación es buena para el mundo, así.
Sí, yo siento Porque que, o sea, probablemente sí, no sé, yo no lo he hecho, pero bueno. justo como que siento que Duncan Trussell sería un güey que si estuvieras en una fiesta y estuviera como él teniendo una conversación atrás de ti, dirías, verga, qué tipo de la verga, o sea, qué tipo insoportable, ¿no? O sea, porque es un intenso, porque así, ¿no? Y como que en su búsqueda ese güey, que eso está planteado en el capítulo 3 como que siempre tiene estos dos caminos, ¿no? Como de, pues de la meditación más, más oriental, más tradicional, del budismo, eh, y como de este otro lado del ocultismo, de Aleister Crowley, que ese capítulo es el mago, este güey habla un chingo de Aleister Crowley, que es un mago ocultista inglés de finales de 1800, que escribió mucho, también es poeta, es muy cabrón, pero pues sí estaba realmente involucrado con pues, la magia negra y no sé, o sea, todos sus textos son como, yo leí uno que es como una, o sea, instrucciones para la invocación a un arcángel y literalmente eso, o sea, un ritual de cómo invocar a un arcángel. ¿Te enseña a Y invocar un arcángel? entonces, como que Don Cantorce siempre se está debatiendo entre estos dos, ¿no? Y justamente lo que el mago de este capítulo 3 le dice es lo que la tradición budista zen quiere completar en distintos ciclos de vida, la magia y el ocultismo occidental, eh, pues lo quiere hacer en una sola vida, lo quiere hacer de un solo jalón, ¿no? Y justo este güey dice, es para nosotros como occidentales mucho más identificarnos, o sea, mucho más fácil identificarnos con la magia negra que con una espiritualidad que no tenga tanta inmediatez. Y también solo como para no, pues para que no quede, para así traerlo de Derrida, la hospitalidad de Derrida, ¿no? Que es este concepto, eh, la irreductible distancia entre uno y el otro, ¿no? Entonces Derrida hace como toda una argumentación como en contra, no en contra, porque dice que respeta mucho ese concepto, pero él opone la tolerancia y la hospitalidad, ¿no? Entonces la tolerancia, pues hay algo paternalista, hay algo de pensar que todos somos iguales, que no funciona para Derrida. Entonces él habla de la hospitalidad, que es justamente reconocer esa distancia irreductible, ¿no? Digo, del otro texto también, lo de Hegel, o sea, como que se piensa el perdón como de una manera dialéctica y como la integración del otro, que finalmente se unifica, y Derrida está diciendo, no, jamás se unifica, esa distancia nunca deja de existir, y reconocer esa distancia es la hospitalidad. Entonces, yo siento que Don Cantroso hace mucho eso, porque habla con gente muy distinta, y también no estoy hablando tanto de la serie, sino en general de ese güey y sus podcasts, pues que sí plantean como cosas muy distintas. El otro día escuché un podcast con un güey que se llama Hanner Habib, que es una estrella de porno gay, pero también estudió filosofía. Y ese güey también tiene un podcast donde entrevista a Bifo Berardi. O sea, Mm. y bueno, ese güey no plantea las cosas en esos términos, ¿no? Ese güey es un estudiante de filosofía que tiene todo un pedo ahí de el sexo y la performatividad y no sé qué. Y Duncan logra llevar esos temas que son suyos, de la espiritualidad y de la magia negra, a hablar con este güey que está hablando de filosofía marxista. O sea, como, pues nada, es un cabrón muy, muy, muy hospitalario. Y, o sea, hasta incluso en cómo esta serie se hace, o sea, cómo deja entrar a Pendleton Ward a su vida y a ilustrar. Es un tipo muy, pues no sé, muy poco ensimismado, muy, muy poco egoísta, muy generoso, muy hospitalario. Lean. Gran comentario. Ese fue mi comentario. Pues creo que podemos ir cerrando, ¿no? Sí, Sí. me gustó ese cierre positivo eh, para, para reflexionar acerca de nuestras vidas y de nuestras relaciones. Pues bueno, Eh, pues muchas gracias. ¿No? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? sí, sí, por supuesto. Te escuchamos. Que
Bueno, justo porque me preguntaban dónde está la crítica y creo que la crítica está en la imagen y justamente en esta relación en la relación de Clancy y el personaje principal, tanto con Trudy como con el mago pirata, y de estos personajes con los de su entorno, ¿no? Entonces el mago pirata que intercambia los gatos y que habla de estas separaciones y de la magia occidental y de los procesos espirituales orientales, que parece justamente con Derrida, la hospitalidad, si bien leí, esto que es que no categorizar al otro, mantener la diferencia del otro y su otredad, no meterlo dentro de una categoría para pensarlo. Y entonces creo que cuando habla el personaje del mago sobre las espiritualidades orientales, en específico del budismo y las reencarnaciones quizás hinduistas, como que justamente lo está categorizando. Entonces ahí hay algo ya de que ya no está conviviendo con ese otro texto, sino que lo está mencionando como con cierto desprecio. Y después lo que encarna la imagen, si es que la imagen puede encarnar, lo que muestra la imagen es este tipo pasando por encima de todos los que estaban formados esperando, o sea, dándose como un aire de superioridad con su discurso, saltándoselos a todos y aventándolos y sacándolos de la línea para convertirse él en un cuerpo solar, que según su discurso es lo más chido del mundo porque te permite ayudar a los otros, pero en cuanto solo le sirve para pelearse con otro chango espalda blanca y agarrarse a golpes por la ex de uno, ¿no? Entonces es como una especie de conflicto completamente que no tiene nada que ver con el discurso espiritual o iluminado que es el que se ha estado manteniendo. Y creo que es algo que se repite con Trudy y que es que ella está hablando del perdón y el perdón tiene que ver con aceptar que lo pasado pasó y listo. Y Trudy no puede aceptar que la bruja del culote haya matado a su novio. Y entonces como que toda la travesía en la cual se va hablando del perdón y el no sé qué y aceptar los cambios, termina con Trudy primero haciendo explotar a la bruja. Podemos decir que está bien o está mal, pero quizás Trudy no sería la persona con la capacidad de matar a la bruja, ¿no? De hacerle explotar, de engañarla y todo para conseguir la poción para después revivir a su novio. Y después va y se enfrenta a la otra y a la otra la mata para revivir a su novio. Y lo que queda en los dos capítulos, después de estas especies de primitivismos en los que los personajes consiguen lo que quieren, pero al mismo tiempo eso que querían como que estaba en conflicto con lo que estaban diciendo, es que los dos mundos se destruyen. Entonces los dos hombres de cuerpos solares, cabezas de peces, terminan haciendo explotar el mundo y sale volando el barquito burbuja de los gatos. Y la especie de pestilencia del monstruo culo bruja también en el mundo romántico, termina consumiendo todo ese mundo y también todo ese mundo se destruye. Entonces, ahí ahí las críticas que estoy viendo hacia estos discursos superficiales y hacia las incongruencias de lo que es un discurso con lo que es una existencia, una forma de estar, con una acción constante. Y ahí es donde veo la crítica al New Age. Sí, de alguna manera me parece que está más
en Pendleton Ward que en Duncan Sí, Trussell, sí. por como lo dijiste. Pero bueno, está bien, es un texto que es la serie y lo analizamos desde ahí. Me late, o sea, a mí me pero tampoco tampoco te sientas muy especial porque a mí me convence casi todo. Em, no, lo que me había quedado Convence la pendiente, televisión, así que imagínate. no te escuché, ¿Eh? Lean. Que dice Pablo que a él le convence hasta la televisión, así que Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pues bueno, ¿no? Sí, sí, nos quedará para otro momento pensar en esto del fin del mundo, que igual con esta serie se acaban los mundos cada capítulo, Claro. para otra ocasión. Yo quisiera cerrar con una cita justo de Derrida, de este librito que se llama Palabra, que son unas entrevistas. Y dice así. Porque la verdad siempre en entrevistas es mucho más claro el cabrón que sus libros. Mm. Refiriéndose al simple sentido común, por así decirlo, no puede haber amistad, hospitalidad o justicia, sino ahí donde sea incalculable, se tiene en cuenta... perdón. Refiriéndose al simple sentido común, por así decirlo, no puede haber amistad, hospitalidad o justicia, sino ahí donde, aunque sea incalculable, se tiene en cuenta la alteridad del otro como alteridad. Una vez más, infinita, absoluta y reductiva. Pues bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Sí. No vamos a decir de qué vamos a Ay, hablar, no, porque no, luego se le cambiamos de- quedó una palabra. ¿Qué ibas a decir? ¿A quién? No, amistad, amor también dijo, No, amor no. pero amor bien, Tiene no nada hace que ver falta con el mantener amor. la alteridad. Bueno, ya. Bueno, Sí, está para adiós. debatir. Chao. Próximo capítulo ya veremos.